Durante más de un siglo, la barra de chocolate Baby Ruth ha estado envuelta en controversia. ¿Fue nombrada en honor a Babe Ruth o fue nombrada en honor a Baby Ruth, la hija de Grover Cleveland? Bueno, la respuesta no es tan simple como la compañía quisiera que creas, y voy a adentrarme en este embrollo mientras preparo esta receta de galletas Baby Ruth de los años 40. Con Halloween a la vuelta de la esquina, pensé que sería buena idea explorar la historia de una de mis barras de chocolate favoritas, la Baby Ruth. La Baby Ruth salió al mercado en los años 20 y realmente desde entonces no ha perdido popularidad. En los años 40 era tan popular que las galletas hechas con este dulce estaban entre los artículos más solicitados que los soldados estadounidenses que luchaban en Europa recibían de casa. Y la receta para esas galletas se imprimía en la parte trasera de cada envoltura durante la Segunda Guerra Mundial, una receta que te dice cómo hacer deliciosas galletas Baby Ruth. Para lo cual necesitarás media taza o 115 gramos de mantequilla u otra manteca vegetal, 3/4 de taza o 150 gramos de azúcar blanca, un huevo, 1 1/3 de taza o 160 gramos de harina, media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal, media cucharadita de vainilla y 2 barras de chocolate Baby Ruth Curtis de 5 centavos cortadas en trozos pequeños. El único problema es que no estamos en los años 40 y no puedes conseguir nada, mucho menos una barra de chocolate por 5 centavos. Así que mi pregunta es, en los años 40, ¿cuánto Baby Ruth podías conseguir por 5 o 10 centavos? Porque están pidiendo 2 barras de chocolate de 5 centavos. Bueno, resulta que después de investigar un poco, vendían diferentes tamaños en ese entonces. Había barras extra grandes por 5 centavos, Junior por 2 centavos y tamaño Body por 1 centavo. Y el tamaño de estos 3 tipos fue cambiando con el tiempo, así que es difícil saber exactamente qué tenían en los años 40, pero para la barra de 5 centavos he visto desde 2 onzas hasta 2,5 onzas, que son 70 gramos. Bueno, la Baby Ruth estándar moderna en realidad se ha encogido, solo pesa 54 gramos, así que para igualar la cantidad de los años 40 necesitaremos unas 2,5 barras o aproximadamente 140 gramos de dulce Baby Ruth cortado en trozos pequeños. Así que siguiendo esta receta original de los años 40, vamos a agregar la mantequilla ablandada a un tazón y luego la vamos a batir con el azúcar hasta que quede bien suave y cremosa. Luego agrega el huevo y bátelo, y después simplemente dice que agregues todos los demás ingredientes, así que eso es la harina, el bicarbonato de sodio, la sal y la vainilla, junto con los trozos de Baby Ruth. Después, la receta dice que enfríes la masa en el refrigerador. Yo la dejé ahí toda la noche, pero puedes dejarla solo unas horas, o hasta un par de días. Y luego llegamos a un pequeño dilema. Mira, la receta original dice que pongas la masa en la charola para galletas en porciones de media cucharadita engrasada y que eso hace 75 galletas. Si hacemos esto, cada galleta va a tener como 8 gramos de masa y van a salir galletas muy pequeñitas. Y sin embargo, en las imágenes de las galletas de esa época, esas son mucho más grandes que galletas de 8 gramos, así que en realidad voy a hacer 2 tandas de esto. Voy a hacer una tanda con 75 galletas muy pequeñas y otra con unas 12 galletas grandes y bonitas. Sin importar el tamaño que decidas hacer, haz bolitas con la masa y colócalas en una charola para galletas. Luego mete las galletas al horno a 375 grados Fahrenheit o 190 Celsius y hornéalas de 10 a 12 minutos o hasta que estén doradas por encima antes de dejarlas enfriar. Y verás de inmediato que hay un pequeño problema con las galletas más pequeñas, porque si tienen un buen trozo de la barra Baby Ruth, básicamente se derrite. No hay suficiente masa para mantenerlo unido, y por eso cuestiono la validez de hacer 75 galletas con esta receta. Y odio cuestionar la receta porque pongo en duda la integridad de la Curtis Candy Company de los años 40. Sin embargo, no sería la primera vez que hacen alguna travesura. La Curtis Candy Company fue fundada en Chicago en 1916 por Otto Schneering. Y desde el principio, está claro que el señor Schneering sabía la importancia de un nombre en el marketing porque su nombre no era Curtis, era Otto Schneering, un nombre que suena bastante alemán, lo cual no era lo mejor cuando Estados Unidos se dirigía a la Primera Guerra Mundial. Después de todo, en esa época el sentimiento hacia los alemanes era tan bajo que algunas personas empezaron a llamar a los Dachshunds perritos de la libertad. Así que bajo el nombre Curtis Candy Company, que sonaba más inocuo, Schneering desarrolló varios dulces, incluyendo el pastelito de caramelo. Estaba lejos de ser un pastel como lo conocemos, pero tampoco era realmente una barra de dulce. De hecho, lo promocionaban como un pudín. El recubrimiento exterior era de un cremoso chocolate con leche sobre cacahuates españoles. Y finalmente, el centro de pudín, con sabor a chocolate, un dulce con una nueva consistencia, más rico que el malvavisco, más esponjoso que el turrón, mejor que cualquiera de los dos.
Ahora, parece que el dulce se vendió bien, pero nada especial, y tal vez eso fue por la forma. Así que Otto Schneering sí decidió cambiar la forma un año después a algo que se parecía más a una barra de dulce. Pero tal vez también era el nombre. Después de todo, ¿qué es un candy cake? Quiero decir, había un equipo de boliche mediocre llamado los Candy Cakes en Belleville, Illinois, pero ese no era realmente un nombre conocido en 1921. ¿Pero sabes qué sí era un nombre conocido en 1921? Babe Ruth, un jugador de béisbol que recientemente había sido vendido a los Yankees y que el año anterior había conectado 54 jonrones, y ese año iba camino a conectar 59 más. ¿Ahora estaba en la cima de su popularidad? No. Pero, ¿ya iba en camino y definitivamente era un nombre muy conocido en ese momento? Sí, lo era. Así que en 1921, sin explicación, Otto Schneering cambió el nombre de su barra de dulce de Candy Cake a Baby Ruth. No Babe Ruth, porque no se va a nombrar en honor a Babe Ruth, ya que tendrían que darle regalías. Es Baby Ruth. Al principio, el cambio pasó desapercibido, y pronto las barras de dulce Baby Ruth estaban en todas las tiendas de dulces del país. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a relacionar una cosa con la otra. En 1922, el Coffeeville Daily Journal publicó un artículo diciendo: ¿por qué no llamarlo ahora Baby Ruth? Después de que Ruth fuera enviado a la banca hoy por arrojar polvo en los ojos del umpire e invadir las gradas. Ahora, podrías argumentar que solo estaban comparando a Ruth con un bebé y que no tenía nada que ver con la barra de dulce. Excepto que, más o menos en la misma época, otros periódicos llamaban a Baby Ruth Babe Ruth y a Babe Ruth Baby Ruth de manera intercambiable, a veces incluso dentro del mismo artículo. Un anuncio promocionaba el dulce diciendo que se vendía en todas las tiendas de confitería del país y que era tan popular entre los niños y los adultos como la famosa persona de quien toma el nombre, es decir, Babe Ruth, el rey de los Yankees del bateo. Y Schneering no hizo ningún esfuerzo por disuadir a la gente de hacer esa conexión. De hecho, de alguna manera la fomentó. Patrocinaba concursos de vuelo de papalotes donde los premios eran barras de Baby Ruth o artículos de béisbol. Como en un concurso donde Robert Saunders ganó el primer premio, que era una caja de barras de Baby Ruth, mientras que el tercer lugar recibió una pelota de béisbol y un bate, y el segundo lugar recibió un guante de béisbol. Que, si recuerdo mis días en la liga infantil, que más o menos sí, un guante de béisbol parece un premio mucho mejor que una caja de barras de dulce, al menos en cuanto a valor monetario. Otra manera, quizás aún más efectiva, en la que Schneering anunciaba estas barras de dulce era lanzándolas desde el cielo. En 1923 contrató a un piloto para volar un biplano sobre Pittsburgh y lanzar miles de barras de dulce Baby Ruth atadas a pequeños paracaídas. La maniobra publicitaria fue un éxito y durante los siguientes años, niños de todo el país esperaban con ansias que el biplano de Baby Ruth llegara a su ciudad. En febrero de 1929 voló sobre las ciudades del sur de California y fue mencionado en los periódicos anunciando: niños y niñas de South Bay, lloverán dulces y chicles Baby Ruth el sábado a las 3 p.m. Otto Schneering, presidente de las compañías Curtis Candy y Gum de Chicago, organizó traer al capitán Dallas M. Spear y su avión Baby Ruth a esta comunidad para lanzar a los niños barras de tamaño completo de dulce Baby Ruth y paquetes de chicle de menta Baby Ruth, todo atado a pequeños paracaídas. Así que cuando esto ocurrió en Florida, tenían a un niño de 12 años en el segundo asiento del biplano que realmente estaba amarrando y lanzando los dulces. Su nombre era Paul Warfield Tibbets Jr. y más adelante en su vida él atribuiría esto como lo que lo llevó a interesarse en la aviación. Lo interesante es que es como una de esas conexiones históricas que son fascinantes, un poco oscuras. Pero lo fascinante es que él terminó siendo el piloto que voló el Enola Gay, quien lanzó la primera bomba atómica sobre Japón. Siempre me parece fascinante cuando me encuentro con un nombre que parece inocente en una de estas historias y luego resulta ser mucho menos inocente en otra historia histórica posterior. Es simplemente interesante. De todos modos, cuando la barra de chocolate realmente se hizo popular, Babe Ruth quiso participar porque sabía que llevaba su nombre. La empresa de hecho se le acercó y le preguntó si quería ayudar a promocionar la barra de chocolate. Pero los rechazó y en su lugar desarrolló sus propias barras de chocolate. Fundó George H. Ruth Candy Company y decidió vender Ruth's Home Run Bar. Pero luego, cuando fue a registrar la marca en 1926, Curtis Candy Company lo demandó, argumentando que habría confusión de nombres, lo cual obviamente ya había sucedido y solo en beneficio de Curtis Candy Company. Pero ahora que va a ir a la corte, Otto Schneering tiene que decirle al tribunal que no lleva el nombre de Babe Ruth, sino que está nombrado en honor a otra persona. Y es aquí cuando escuchamos por primera vez la historia de que lleva el nombre de una niña, Baby Ruth Cleveland, la hija de Grover Cleveland,
el 22º y 24º presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿hay alguna manera de probar que no es así? No, no parece haberla. Pero es algo interesante que Nestlé, quien ahora es dueño de Baby Ruth, dice eso. Tienen registros de cómo se nombraron todos sus productos, incluyendo Butterfinger y algunos de los otros productos famosos que tenía la compañía Curtis Candy, pero no tienen ningún registro sobre cómo se le puso el nombre a Baby Ruth. Así que es un poco sospechoso. Lo que es aún más sospechoso es que la historia después se volvió, que la nombraron en honor a Baby Ruth porque ella había visitado la fábrica. Excepto que ella murió a los 12 años en 1904, 17 años antes de que el dulce fuera nombrado y de que la fábrica siquiera existiera. Además de eso, sabemos que Schneering conocía la importancia de un buen nombre en el marketing. Mira el hecho de que la llamó Curtis Candy Company en lugar de Schneering Candy Company. Entonces, ¿realmente creemos que no lo nombró en honor al ahora muy famoso jugador de béisbol que todos en el país conocían y por el que todos estaban enloquecidos? ¿Y que en su lugar lo nombró por el hijo fallecido de un expresidente que había dejado el cargo 2 décadas y media antes? Es difícil de creer, sería como si hoy saliera una barra de dulce llamada Chelsea Clinton, simplemente porque no tiene sentido. Bueno, eso no importa cuando se trata de la ley de marcas registradas. Porque la oficina de patentes terminó estando de acuerdo con Curtis Candy Company y no permitió que Babe Ruth sacara sus barras de dulce. Y esto continuó en los tribunales durante años y años, y en 1931 finalmente determinaron que la marca registrada pertenecía a Curtis Candy Company, aunque en las transcripciones de ese caso de 1931 resulta que Schneering tuvo que admitir bajo juramento que sabía que existía el problema del nombre y que el público se confundiría. Y su propio abogado le preguntó, ¿en ese momento tomó en consideración algún valor que pudiera tener el apodo Babe Ruth o George Herman Babe Ruth? A lo que Schneering respondió, la barra fue nombrada en honor a Baby Ruth, la primera bebé de la Casa Blanca de la época de la administración de Cleveland. En ese momento se sugirió que Babe Ruth, aunque no era una gran figura en ese entonces como lo sería después, podría tener posibilidades de desarrollarse, de una manera que ayudara. Nuestra comercialización de nuestra barra Baby Ruth, pero reitero, Babe Ruth, cuando la barra fue nombrada, ya era una gran estrella. En 1919, él era el segundo atleta más mencionado en el béisbol en los periódicos después de Shoeless Joe Jackson. Pero así es la vida, a veces se gana y a veces se pierde, y Babe Ruth perdió esa vez, aunque cuando perdió. Se reportó que dijo, bueno, ya no voy a comer tu maldita barra de dulce. Y para colmo de males, después del tercer juego de la Serie Mundial de 1932 en el Wrigley Field, donde Babe Ruth famosamente señaló hacia algún lugar en los jardines y luego bateó un jonrón en esa dirección. Curtis Candy Company luego compró un cartel publicitario justo en ese lugar y anunció su barra de dulce durante los siguientes años. Pero en ese momento, Babe Ruth sin duda era enormemente famoso, realmente estaba en el cenit de su fama. Pero él no estaba ganando ni cerca de tanto dinero como la compañía de dulces y chicles Baby Ruth, porque sí, el chicle Baby Ruth fue realmente popular por un tiempo. La popularidad récord del chicle Baby Ruth prueba que yo, Otto Schneering, he tenido éxito. Contiene solo los ingredientes más puros y costosos, chicle importado, leche entera, azúcar de caña y mucha de la mejor menta que el dinero puede comprar. Ese sabor refrescante y fresco de menta está en el chicle Baby Ruth. Para quedarse, no puedes masticarlo hasta que se acabe, pero claro, no estaba ahí para quedarse. Porque, como un par de años después, en 1934 prácticamente desapareció del mercado y tal vez fue víctima de su propia popularidad. El hecho de que no puedas masticar el sabor hasta que se acabe significa que no tienes que comprar otro chicle. La gente sigue masticando el primer chicle que compró en su vida. Es como lo opuesto a Fruit Stripe, así que el chicle desapareció. Pero gracias a Schneering y a su genio del marketing, la barra de dulce siguió ganando popularidad, especialmente después de que convenció a la gente de que era parte de una dieta balanceada. Deberías comer un poco de dulce todos los días. Años después, un portavoz de la industria de los dulces dijo que en los años 30, un cuarto de libra de Baby Ruth y un vaso de leche se consideraban una comida muy sustanciosa y nutritiva. Esto se debe a que, en 1936, la dextrosa, un azúcar que se encuentra en algunas frutas, así como en el maíz y el trigo, fue promocionada por la incipiente industria de alimentos saludables como la forma más importante de energía alimenticia conocida por la ciencia médica.
Y resultó que gran parte del azúcar en una barra de dulce Baby Ruth era dextrosa, así que publicaron anuncios como las jugosas y maduras manzanas son ricas en dextrosa y también lo es la deliciosa Baby Ruth. Baby Ruth. Y puedes caminar 7 millas y 1/5 parte a 3 millas por hora, con la energía alimenticia de una barra de 5 centavos de Baby Ruth. Y a pesar de la disputa entre Babe Ruth y la barra de dulce, Baby Ruth eventualmente se convirtió en la barra de dulce oficial de las grandes ligas de béisbol. En 2006, el vicepresidente senior de marketing de la MLB dijo, siempre ha habido una asociación. Sin importar cómo llegaran los consumidores a esa asociación por el nombre del producto, en realidad sí fue intencional. Como niño de los 80, en realidad nunca asocié Baby Ruth con Babe Ruth, lo asociaba con Sloth de los Goonies. Una de las mejores escenas del cine y quizás algo para ver mientras comemos nuestras galletas Baby Ruth, y aquí estamos, galletas Baby Ruth de la Segunda Guerra Mundial. Así que primero hablemos del tamaño. Este es el tamaño que dice la receta. Este se parece más al tamaño que muestran las imágenes. Aunque tal vez las hice un poco más grandes, quizá deberían ser como 18 galletas, pero creo que es un buen tamaño de galleta. Lo que van a notar en realidad es esto de aquí. Así que esta tenía mucho Baby Ruth adentro. Pero simplemente se derrite porque no hay suficiente masa para mantenerlo unido. También están mucho más crujientes. Vamos a probarlo. Pequeñas pero buenas, de hecho puedes saborear el Baby Ruth en ellas, lo cual es interesante. Hay muy poco, pero el sabor está ahí. Pero no voy a mentir, la que realmente quiero probar es la grande, la que tiene trozos grandes de Baby Ruth, así que vamos a probar esa. Mucho más suave. Definitivamente elige el tamaño más grande. Quiero decir, no hay razón para no hacerlo. Lo genial es que podrías hacer esto con prácticamente cualquier barra de chocolate. Podrías poner Snickers, que de hecho es mi favorita creo, o Butterfinger, que era una barra de Curtis Candy Company. Estos son increíbles, hazlos para Halloween, hazlos para el miércoles. No sé, son realmente buenos, no han cambiado mucho desde los años 40 ni deberían, excepto por el tamaño. Y sí, disfrútalo, que tengas un feliz Halloween y nos vemos la próxima vez en Tasting History with Max Miller.